Vamos al libro de los Romanos, o a la carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer allí a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estamos orando por las grabaciones, hemos tenido algunos problemas con las grabaciones para subirlas a YouTube, pero estamos tratando de solucionarlo, así que también necesitamos solucionar ese tema. Ustedes saben que hay mucha gente que nos está, no mucha gente, pero hay gente que nos está siguiendo por internet, y a nosotros siempre mi inquietud ha sido que la palabra de Dios corra, que no se quede aquí entre cuatro paredes para nosotros, sino que la palabra de Dios corra para todo lugar. Así que siempre que podamos colaborar, siempre que podamos hacer algo para que la palabra de Dios corra, hagámoslo. En ese tiempo oren para que podamos tener el equipamiento necesario, un buen equipamiento para todo lo que es, buena tecnología para todo lo que es las subidas a YouTube, buenas cámaras, buen canal, buena subida al canal de YouTube. Nosotros lo necesitamos. Vamos a leer en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Dice así la palabra de Dios. Ordeno pues, en el verso 3, ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar. En primer lugar, quiero decirles, como les decía el domingo pasado, Dios nos ha dado una gracia a cada uno, y cada uno, según esa gracia y según el don de la medida de fe, porque ya no hablamos de la fe salvadora, la cual es una medida, es decir, es la fe que Dios nos da a todos para ser salvados, para creer, sino ya la medida de fe que nos da a cada uno para hacer la tarea para la cual Dios nos ha mandado. Pero debemos entender que es gracia, que acá no hay nada, y como decía nuestra hermana acertadamente esta mañana, no hay nada, absolutamente nada que sea nuestro, nada, ni siquiera la ropa que tenemos, ni siquiera el descanso de nuestra noche es nuestro, porque si Dios, la Biblia dice que si Dios nos sustenta nuestro sueño, nosotros no dormimos. ¿Amén? Nosotros tenemos un problema con creer que esto es mío y mío. No hay nada mío, nada, absolutamente nada. Y como decía hoy nuestra hermana, acertadamente también, ni el aire que respiramos es nuestro. Así que eso es importante, entender lo que dice, ordeno pues por la gracia que me fue dada. Es importante entender que Pablo, el apóstol Pablo, está ordenando por la gracia que nos fue dada a cada uno de nosotros, que no tengamos un más alto concepto del que debemos tener cada uno. Pero tampoco es correcto tener un concepto menor del que Dios nos ha dado. Debemos pensar justamente como Dios quiere que pensemos de cada uno de nosotros. Y eso es importante, porque cada uno tiene dones, y debemos entender, queridos hermanos, que todas las personas en el mundo, crean en Dios o no crean en Dios, tienen talentos, tienen algo que pueden hacer. Cuando Dios los llama a salvación, el Espíritu Santo, que es el don mayor, digamos, el regalo de Dios para nosotros, Él es el que nos reparte dones como Él quiere. Entonces, todo creyente tiene dones. Ya no solo tiene talentos, que son capacidades innatas, sino que tiene dones. Todo creyente tiene don o dones. Puede ser uno o puede ser más, pero todos tienen dones. Entonces, el que me dice que no sabe ni para qué está en el cuerpo de Cristo, ni para qué está en la iglesia, no ha entendido. Primero, no ha entendido Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, donde dice que tiene que haber una entrega, un sacrificio vivo en el altar de Dios. Cuando yo entrego mi vida como sacrificio vivo en el altar de Dios, ese es el comienzo para poder comenzar a evaluar los dones que hay en mi vida. Pero si no hay una entrega en mi vida, si no hay una entrega, jamás voy a entender qué dones son los que tengo. Y es más, puedo llegar a entender los dones que tengo y pervertirlos porque no hay una entrega. Entonces, por eso vamos a tener falsos profetas, vamos a tener falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristianos, porque no ha habido nunca una entrega en su corazón. La entrega hace que nosotros pongamos todo lo que Dios nos ha dado en manos de Dios, para que Dios lo use como Él quiere. ¿Ven? Sino que piense con sobriedad, según la medida de fe
que Dios dio a cada uno. Es decir, pensar con sobriedad, es decir, pensar con seriedad. No como un ebrio, sino como un sobrio. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad. Un ebrio, un borracho, no puede pensar claramente, no puede actuar claramente, ni puede hablar claramente. Pero una persona sobria piensa claramente, camina claramente y habla claramente. Esa es la cuestión, ¿ven? Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, como les decía el otro día, no se puede respirar por la oreja, ¿eh? No se puede escuchar por la nariz, medio problemático, ¿eh? Porque cada uno tiene su función, cada miembro tiene su función, cada persona tiene su función. Si entendiéramos esto, que cada persona tiene su función en el cuerpo de Cristo, no habría celos, no habría peleas, no habría contiendas. Porque los celos, las peleas, las contiendas, las envidias vienen porque yo quiero lo que el otro hace o quiero lo que el otro tiene. Pero si Dios no te dio esa capacidad, hacé lo que Dios te ha dicho que hagas, nada más. ¿Ah? Ni nada más ni nada menos. Lo que Dios te manda a hacer, eso hacelo y hacelo fervientemente, hacelo hirviendo. ¿Ah? Esa es la palabra ferviente. Hirviendo, con fervor, con calor, diligentemente. Hacer eso. Lo que Dios te ha mandado a hacer, simplemente. Y no te quieras meter en el lugar del otro, porque vas a tener un problema. Así, los muchos somos un cuerpo en el Mesías, o el cuerpo del Mesías, y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe, es decir, con la similitud de la fe que le ha dado Dios. Si diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Los otros días habíamos terminado hablando acerca de la profecía, del servicio y de la enseñanza. Pero quiero hablar hoy acerca de este otro don, que es el de exhortación o el que exhorta. Úselo en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es estimular a la gente, es animar a la gente, no es retarla, es animarla a la gente, animarla a poner por obra lo que ha aprendido. Eso es exhortación. Debemos aprender todos que aunque no tengamos el don de exhortación, debemos aprender todos a animarnos unos a otros, porque allí es donde Dios nos ha llamado, animarnos unos a otros. Tengamos cuidado con descalificar o desvalorizar al miembro que Dios ha plantado en el cuerpo de Cristo. Porque tendríamos un problema si nosotros le dijéramos al dedo chiquito del pie, que es el más pequeño, le dijéramos no servís para nada. ¿Qué produce el dedo chiquito en el pie? Estabilidad. Junto con los otros dedos produce estabilidad, aparte del olor a pata, produce estabilidad. Produce estabilidad. Entonces no es mínimo, es pequeño, pero no por eso mínimo. Entonces hay que tener cuidado con desvalorizar o descalificar. Inclusive, cuidado los matrimonios cuando uno le descalifica al otro, porque en los matrimonios es importante entender que todos somos hermanos. Primero somos hermanos en la fe. Cuidado con la descalificación de unos hacia otros. Cuidado entre hermanos descalificarse. Cuidado entre familias descalificarse, porque somos miembros los unos de los otros. Es importante entender que todos nosotros tenemos que animarnos a poner por obra, no animarnos al pecado, queridos hermanos. No. Animarnos a poner por obra lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber como liderazgo que tenemos en esta mañana? El de animar a los otros, ¿sí? Animarlos a poner por obra lo que están aprendiendo. ¿Aprendiste esto? Alguien te dice, pero yo no sé mucho. Bueno, ese mucho, ese no sé mucho, es el que tenés que poner por obra.
Porque no tienes que preocuparte por lo que no sabes, tienes que preocuparte por lo que sabes. Y lo que sabes es lo que tienes que poner por obra, no lo que no sabes. ¿Ves? Porque es importante entender que estamos aprendiendo todos y no todos sabemos todo. ¿Mm? Todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. Entonces tenemos que entender lo siguiente. Lo que sabemos es lo que aprendemos. Ayer les enseñábamos a los chicos que debemos practicar lo que predicamos. El Evangelio es predicación y práctica. ¿Saben cuál es el problema de el gran problema del pueblo de Dios? ¿Por qué no impacta a la ciudad? Porque no practica lo que dice. Si nosotros leyéramos un párrafo de la Biblia, lo entendiéramos y lo practicáramos, pero de hoy para mañana seríamos excelentes cristianos. Pero tenemos un problema. Leemos pero no practicamos. Y Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas. Y les dijo, y le dijo a la gente, dice, Jesús nunca les dijo que no hagan lo que los fariseos y escribas o intérpretes de la ley dicen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que dicen, pero no hacen. Entonces ese es el problema, es decir y no hacer. La práctica de lo que nosotros entendimos de la palabra de Dios es lo que hace que nosotros cambiemos, que seamos transformados por la palabra de Dios. ¿Ven? Es peligroso venir y escuchar la palabra de Dios y salir y hacer lo que quieren. Es muy peligroso. Es muy trágico, porque en algún momento van a rendir cuenta. De todo vamos a rendir cuenta. En algún momento vamos a tener que rendir cuenta. Si no es acá, es en la eternidad, pero vamos a rendir cuenta. ¿Ven? Entonces, esto del don de la exhortación, úselo una exhortación, estimule, anime a servir, a ser fieles al Señor. Romanos 12.1, vean ustedes lo que dice ahí nomás, en Romanos 12.1, dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, los animo por la misericordia de Dios. Es decir, yo los animo a poner en práctica lo que dice en los 11 capítulos anteriores. Practiquen lo que dice en los 11 capítulos anteriores. Y por esa gran misericordia de Dios podrán hacer lo que sigue. Eso es lo que dice Pablo. Os exhorto por la gran misericordia de Dios. Y también lo pueden encontrar esto en 1 Corintios 14.3, donde Pablo también exhorta. El que comparte con generosidad. Yo quiero mostrarles a ustedes un ejemplo digno de imitar. Bernabé, Hechos capítulo 4, versos 32 a 35. Quiero mostrarles allí dos hechos, uno digno de imitar y otro digno de no imitar. Vamos al capítulo 4 de Hechos, por favor. Lean conmigo en capítulo 4 de Hechos, versos 32 al 35. Dice, comencemos leyendo de los primeros creyentes y entramos con Bernabé. Hechos capítulo 4, versos 32 al 35, nos dice así. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Digan conmigo, todas las cosas en común. Es decir, nadie decía, esto es mío, y yo me quedo con esto. Decía, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Ven? ¿Por qué tenemos el problema hoy en el mundo de que unos tienen mucho y otros no tienen nada? Porque no se distribuye según la necesidad. El egoísmo hace eso, pero la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia no hacía eso. Se distribuía según la necesidad. Ahora aparece un hermoso personaje en este lugar. Verso 36.
Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Vean, no dice, aquí no dice si era la única hacienda que tenía o no. Dice que él vendió una hacienda. Probablemente haya sido una heredad o probablemente haya sido otra propiedad que tenía y como no podía vivir en dos casas a la vez, entonces vendió una para llevar eso a la iglesia y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es un signo de generosidad, de ver lo que es repartir. Entonces ustedes tienen allí un don, que es el que comparte, ¿sí? El que comparte, que lo haga con generosidad. Pero aquí también aparecen dos personajes dignos de no imitar. Vean ustedes conmigo. Verso 5, cómo contrasta esto de Ananías y Zafira con lo de Bernabé. Dice, entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer. Es decir, la mujer fue cómplice de lo que estaba haciendo. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, a ver, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la propiedad? ¿Reteniéndola, acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema no era que lo vendió y se quedó con parte. No, porque alguien alguna vez por decirlo así, me dijo, pero ¿por qué si lo vendió y lo trajo? ¿Cuál era el problema? El problema no era que lo vendió y lo trajo, sino que lo vendió, lo trajo y cuando el apóstol le preguntó, él le dijo que era todo. Pero no era el problema ese, el problema es que estaba mintiendo, que le estaba mintiendo al Espíritu Santo, que le estaba mintiendo a Dios. No al apóstol Pedro, sino a quien estaba en el apóstol Pedro, al Espíritu Santo. La mentira fue lo que hizo que cayeran muertos. Porque no era, porque si él hubiese dicho, lo vendí en tanto, pero yo me quedé con esta parte para pagar mis deudas, no había ningún problema, porque la declaración era suyo. Dice, si te hubieses quedado con todo, era tuyo, ¿cuál era el problema? ¿Para qué mentiste? ¿Para qué dejaste que el Espíritu Santo llenara tu corazón de una mentira? ¿Para qué? Pero ese no es solo el problema, sino que hizo cómplice a su mujer. ¿Ven ustedes? Y aún estaba, al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, es decir, fulminado. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los jóvenes, mirá que espero que los jóvenes nunca me tengan que enterrar a mí. Y levantándose los jóvenes, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Espero que los adolescentes no salgan conmigo por la puerta. Hubo, hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer, que no sabía lo sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió, sí, en tanto, es decir, por todo el valor que le había, por el valor que le trajeron a ellos. Y Pedro a ella, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacándola la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué pasó? Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. ¿Vieron el contraste entre el que reparte y que lo hizo con generosidad y el que quiso imitar el don y fue fulminado? Es un problema tratar de servir al Señor con un don que Dios no te ha dado. Si a mí se me ocurriera profetizar y Dios no me dio el don de profecía, es muy probable, no sé, que no me saquen con los pies para adelante, pero lo primero que sucede es que se corta mi comunión con Dios.
Y después, ¿saben qué? Donde se cortó mi comunión con Dios por el pecado de presunción, termino siendo un adivino. Porque un profeta que ha pecado y ha cortado su comunión con Dios se convierte en un adivino. ¿Ven? ¿Ven? Entonces tenemos un problema allí. Ananías y Zafira no son dignos de imitar. ¿Qué es lo que se debe hacer? Compartir con sinceridad y puro de corazón. Y ahí mismo encontramos otro don, que es el de cuidar o presidir, que algunos lo ponen como el don o como el ministerio de pastorado, pero en realidad es de todas aquellas personas que sienten en su interior que Dios los llama a cuidar de otros, así sea a uno. Observen ustedes su Biblia, por favor, en el capítulo 12, y observen con mucho cuidado que les está diciendo el que cuida de los demás. Esto no significa que tiene una gran congregación, sino que comienza primero por su casa, el que cuida primero los de su casa, el que cuida de los de su casa, el que cuida a los demás, el que cuida a sus hermanos, el que está siempre pendiente de la necesidad del hermano, o el que protege a los hermanos, el que preside, el que siempre va adelante. No es que manda a los demás, sino que va adelante. Entonces no es un señalador de camino, es un abridor de camino. El que cuida de los demás, él siempre va adelante, le va mostrando a los demás cómo se van haciendo las cosas, pero él va adelante. Por eso los va cuidando. El pastor pastoreaba y el pastor pastorea, pero toda persona que cuida a los demás se convierte en un pastor de los demás. Así no tenga la facilidad para hablar o para predicar el evangelio, pero tiene la facilidad de cuidar a los demás, de estar viendo la necesidad de las personas. Entonces el que hace esto, el que cuida de los demás, que lo haga como dice en las escrituras, que dice el que cuida de los demás con diligencia, es decir, hágalo rápido, está, hay que hacerlo. No piense, que lo haga otro, no, hágalo. ¿Ven? Entonces allí ustedes tienen otro don, y ese don es don de gobierno, es una persona que gobierna bien primero su casa y luego gobierna todo lo demás. Porque la persona que gobierna bien su casa y la gente ve que gobierna bien su casa, la gente lo sigue. ¿Ve? Sea quien sea el pastor que está detrás del púlpito o cualquiera de los hermanos o hermanas dentro de la congregación, los demás lo ven y lo siguen. Porque si se cuida bien su casa, me va a cuidar bien a mí. Es un problema cuidar de mucha gente y no cuidar su casa. Es un gran problema. Es un problema para el Evangelio, es un problema. Yo digo, ¿saben cuál sería mi mayor fracaso? Que yo cuidara una gran congregación y mis hijos se perdieran. Eso sería frustrante para mí. Eso sería un fracaso para mí. Mientras yo pueda cuidar a mis hijos y pueda guiarlos en el camino del Señor y llevarlos hasta los pies del Señor, después ellos, el día que ellos decidan, tomarán sus propias decisiones, pero jamás podrán decir que papá no los cuidó. Pero eso es importante porque saben que ellos se sienten cuidados y los que están alrededor de ellos también se sienten cuidados. Ojalá Dios me ayude, Dios me asista para ser un buen papá. Muchas veces me siento que no llego a la altura de lo que debo ser, pero que Dios me asista para ser un buen papá, para cuidar a mis hijos, para que el día de mañana, hasta que yo los tenga que llevar hasta la boca del camino donde yo los tengo que soltar para que ellos hagan su propia vida, puedan hacer su vida a los pies del Señor. Eso para mí sería un éxito. Ese sería un éxito para mí. Por eso todos nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado a cuidarnos unos a otros, pero algunos tienen mayor responsabilidad y los que no tienen hijos hoy no tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos pequeños, niños, adolescentes, preadolescentes o jóvenes. No tienen esa responsabilidad. Disfrútenlo, porque si llegan a tener esa responsabilidad, tamaña responsabilidad tienen. Disfrútenlo hoy, porque no sabemos a dónde Dios nos va a llevar. Por supuesto que algunos entrarán en la etapa que tendrán que cuidar hijos
adolescentes o preadolescentes, y otros ya pasaron esa etapa. Bueno, los que ya pasaron esa etapa, aprovechen este tiempo que no tienen esa responsabilidad para cuidar a otros que no son los hijos adolescentes. Amén. Así que abuelas, tías, abuelos, padrinos, padres, tenemos adolescentes y vamos a tener una parva de adolescentes para cuidar. Amén. El que cuida o preside, es decir, que gobierna, hágalo diligentemente. Acá tenemos otras obras de amor fraternal, grupos de personas equipadas por el Espíritu Santo para la tarea primordial. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 4 y 12. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 4 y 12. Vean ustedes. Hablando primero del que anhela obispado o el que anhela cuidar de los demás. Dice el verso 4 del capítulo 3 de Primera a Timoteo, que cuide bien su casa, su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Y verso 12 dice, los diáconos sean maridos, diáconos y diaconisas por supuesto, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y a sus propias casas. Vean ustedes, tanto en un ministerio como en otro, siempre el mayor énfasis de Dios es el cuidado de el hombre a su casa. El cuidado del hombre a su casa. Eso hágalo con diligencia. No esperen. Los varones no debemos esperar que las madres sean las que cuidan a los hijos o que sean las que dan el consejo o las que no. Debemos enseñar esto a nuestros varones. El que hace misericordia, que lo haga con alegría, ¿ven? Dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Saben qué? La palabra alegría en el griego es la palabra hilarios o hilariotes, que significa nuestro corazón cantando y nuestros ojos danzando. Esa es la idea que tiene la palabra alegría cuando alguien hace misericordia. ¿Qué es misericordia? Es ver la miseria del corazón de los demás. Es ver la necesidad de las personas. Y el que va a cubrir una necesidad, hágalo con alegría. No rezongue, no chille, no se queje porque tiene que hacer misericordia. No lo haga, no lo haga. Que su corazón tenga alegría, que sus ojos dancen precisamente porque está ayudando a alguien, porque está asistiendo a alguien. Sea la necesidad que sea. Estas son operaciones de Dios a través de los creyentes dentro de la iglesia, en la ciudad, una iglesia que ayuda, que asiste, que ve la necesidad de las personas. Es una iglesia que va a avanzar y no va a haber un creyente que quede sin fruto, porque siempre tendrá algo para hacer para los demás, siempre. El problema del ser humano es el egoísmo que tiene, que piensa en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo, en sus problemas, su problema, pero no ve la necesidad de los demás. Descentremos nuestra vida de nuestro ombligo, de mirar nuestro ombligo y miremos hacia afuera y veremos la necesidad que hay. Que cuando nosotros ayudamos, asistimos, cubrimos la necesidad de otros, Dios se va a encargar de cubrir nuestra necesidad. Aleluya. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí en nuestros tiempos de egoísmo hemos sido felices? Nunca. Siempre que pensamos en mi necesidad, en mi problema, en mi enfermedad, en mí, terminamos siendo unos infelices. Con el perdón de la palabra, ¿no? Pero terminamos siendo unos infelices. Pero cuando estamos viendo la necesidad de los demás, es más, queridos hermanos, te podés ver en plena necesidad y podés no tener un peso en tu bolsillo, pero estás viendo la necesidad de los demás y Dios te va a suplir para tu casa y para los demás. Amén. Amén. Lo hemos comprobado. Y creo que más de uno aquí lo ha comprobado, ¿cierto? ¿No? Con diligencia. Efesios 4:11, observen conmigo, por favor, es un pasaje que nosotros ya lo conocemos bastante, pero obsérvenlo conmigo. Efesios 4:11 dice, y él mismo, es decir, Jesús cuando ascendió, dice, dio unos apóstoles, otros
profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Qué son estos? Son ministerios, servicios a la iglesia, en todo lugar. Personas dotadas para cuidar, dirigir, exhortar, animar, alentar a la gente, para enseñarle a la gente por dónde debe caminar. Por supuesto que este servicio, no sé, es decir, muchas veces tenemos que separar el servicio o el ministerio de la persona, porque la persona dice una cosa y hace otra. Pero en realidad no tendríamos que separarlo nunca, es decir, el ministerio debe decir lo que la persona es. Entonces, nosotros tenemos que ver esto es importante decirlo. Yo voy a la iglesia por Dios, no por el hombre. ¿Está bien? Bárbaro. Pero entonces tenemos un problema, una dicotomía, dos cosas encontradas entre lo que es el ministerio de la persona y lo que es la persona. Si la persona, lo que dice la persona no condice con lo que hace la persona, tenemos un problema allí. Porque estamos siguiendo a una persona que está como los fariseos y los escribas. Es decir, Jesús reprendió eso. Que una persona diga una cosa y haga otra. Pero estos ministerios que ustedes ven allí, esto es un ministerio completo. Es decir, por más que la gente, haya sectores de la iglesia que quieran negar esto de los apóstoles y profetas, hoy se están dando cuenta que así, si yo negara estos 5 ministerios, sería como si negara 2 dedos de mi mano. La mano de Dios es la que está sobre la iglesia universal de Dios. Y cada dedo representa uno de estos ministerios. Y la mano de Dios está sobre la iglesia. Entonces, toda persona que se somete bajo la poderosa mano de Dios será exaltada cuando sea el tiempo. Y la poderosa mano de Dios son estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro que los tendremos, que tendremos falsos apóstoles, que tendremos falsos profetas, tendremos falsos profetas, pero hemos tenido falsos maestros, falsos pastores y falsos evangelistas desde la fundación de la iglesia. ¿No? Y hemos tenido falsos profetas desde que el primer profeta profetizó. Pero ¿esto para qué son? Estos 5 ministerios son para adiestrar a la iglesia, para que la iglesia sea diestra en el uso de las herramientas que Dios les está dando. 5 ministerios. Y Romanos, estos 5 ministerios, o estos 5 ministerios de que son personas dotadas para el cuidado y gobierno en toda la iglesia, nosotros también vamos a ver ahí en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, describe los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia local. Romanos 12 y 1 Corintios 12 son dones que el Espíritu Santo ha repartido en la iglesia para el cuidado de la iglesia local. Y estos 5 ministerios no solo están en la iglesia local, estos 5 ministerios de capítulo 4 de Efesios, no solo están en la iglesia local, sino que están en la iglesia en todo el mundo. Ahora bien, tratar de servir al Señor con un don que no nos dio es peligroso, como es tan peligroso no usar el don que Dios nos ha dado. Y las dos cosas son peligrosas, son trágicas. Vean ustedes segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Es igualmente peligroso y cobarde no usar el don que Dios nos ha dado. Vean ustedes. Segunda a Timoteo capítulo 1 verso 6. Dice, y así le dice Pablo a Timoteo, probablemente Timoteo era un hombre tímido y hasta cobarde para enfrentar la situación que le correspondía o el lugar que Pablo le estaba encomendando. Pablo le estaba encomendando el pastorado de la iglesia de Éfeso y probablemente él no quería hacerlo, porque no quería enfrentar ese desafío. Pero vean ustedes lo que le dice Pablo. Por esta razón, te recuerdo que avives como quien aviva el fuego, ¿no?
que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el problema entonces de Timoteo? El espíritu de cobardía, ¿sí? Es decir, la timidez que tenía no le permitía ponerse en el lugar que le correspondía y avivar el fuego del don que Dios le había dado. Entonces, ¿qué le dice? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que debemos entender que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio hace que pueda superar aún mis propios temores. Todos tenemos temores o no. Todos tenemos temores a los desafíos, sí o no. El problema de los temores a los desafíos es cuando nos quedamos en los temores y no superamos los temores. La cobardía hace que muchas veces no usemos los dones que Dios nos ha dado. La cobardía hace que muchas veces no usemos los dones que Dios nos ha dado. Entonces, no usar los dones que Dios nos ha dado es tan trágico como querer usar el don que Dios nos ha dado. Quiero mostrarles dos ejemplos. En el mismo capítulo 19 del libro de los Hechos, vamos a encontrar a 12 hombres que ignoraban al Espíritu Santo y a sus dones. Y en el mismo capítulo vamos a encontrar a 7 personas que intentaban falsificar los dones que no poseían. Vean ustedes conmigo. Hechos, capítulo 19. Leemos primero del verso 1 al 7. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, dijeron ellos. Y dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Cuando Juan empezó a bautizar, todo el que entraba al agua era señal de que estaba de arrepentimiento, de que quería un cambio. Pero Juan estaba bautizando a la gente en el nombre de aquel, o tenían que creer en aquel que había de venir más adelante. Y ellos fueron bautizados en ese bautismo. Y ni siquiera se enteraron de que había Espíritu Santo, ni siquiera se enteraron de Pentecostés. Estaban lejos, en Éfeso. Entonces, al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y todos eran unos 12 varones. Bien, estos varones no conocían el Espíritu Santo, ni siquiera conocían los dones. ¿Bien? Trágico. Trágico para ellos porque siendo discípulos o habiendo escuchado del bautismo de Juan el Bautista, y quizás habiendo escuchado de Jesús, no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Y ese es el tema. Y de aquí viene otra controversia de creer que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua y profetizar. Tenemos otro problema. Esto es el inicio de la iglesia, y no por imposición del apóstol Pablo. Si no, tendría que estar el apóstol Pablo hoy aquí para orar por nosotros y ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, en ese mismo momento la persona es bautizada en el Espíritu Santo, porque de otra forma no pertenecería al cuerpo. Pero no por eso tiene que hablar en lenguas. Entonces tenemos sectores en la iglesia en que les oran por la gente para que hablen lenguas. Y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y estamos como la iglesia de Corintio, enfatizamos en el don equivocado. Enfatizamos en el don de lenguas cuando hay
otros dones en los que hay que enfatizar. Dicho sea de paso esto. Ahora bien, trágico esto. Pero ahora quiero que lean conmigo también el capítulo 19, verso 13 al 16. Entonces, esto, por supuesto, en el contexto, viendo lo que Pablo hacía y las cosas que Dios hacía a través de Pablo, hubo algunos judíos allí, exorcistas, que dijeron, a ver, vamos a tratar de hacer lo mismo, como el mago, como Simón el mago, ¿sí? Que quiso comprar el don del Espíritu Santo para hacer magia. Y Pedro le dijo, morite vos con tu don de magia y todo eso. Entonces aquí, estos exorcistas ven a Pablo hacer lo que hacía, o ven que Pablo, o que a través de Pablo Dios hacía cosas maravillosas. Dice verso 13, entonces algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Ni siquiera ellos lo podían predicar porque ni lo conocían. Vean ustedes. Y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Verso 15. Pero el espíritu maligno les respondió diciendo, a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Se imaginan que un demonio nos llega a decir, sí, a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero a vos quién te conoce? ¿A vos quién te conoce? Un demonio le está hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en la vida de estos 7 hijos del tal Esceva. Porque si no, sí conocerían al que estaba en esos 7 hijos. Acá no es el problema de si tengo mayor poder o tengo menor poder. Queridos hermanos, cualquiera de nosotros que está aquí puede echar fuera un demonio si el Espíritu Santo está viviendo en la vida de la persona. Porque no es el demonio que sale por la autoridad de tal, no sale por la autoridad de Marcelo, sale por la autoridad de aquel que está en mi vida. ¿Cuál es el requisito mayor para que un demonio salga de una persona porque yo lo reprendo? Que haya santidad, que haya integridad, que no haya una rajadura por donde el diablo pueda acusarme. Por eso nos dice a nosotros, nos pide a nosotros que seamos irreprensibles. Si hay pecado en tu vida, jamás se te ocurra meterte a reprender un demonio, porque es muy probable que salgas arañado. Bien, y si no, vean ustedes conmigo ahí. Dice, y abalanzándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno, dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, con los pantalones en la mano, ¿ve? ¿Ve? ¿Eso por qué les pasó? Por querer hacer la obra de Dios con algo, con un don que Dios no lo llamó. ¿Por qué? Porque estos hombres no conocían a Jesús. Estos hombres eran religiosos, eran hijos de un sumo sacerdote, sí que eran religiosos. Pero el ser religioso no lo hace exorcista. Así que lo de la película de exorcista es una mentira, ¿entiendes? Porque si Jesús no está viviendo en la vida de una persona, no puede reprender un demonio, porque no tiene autoridad. Y es muy probable que salga arañado. Porque se muestra, el exorcismo se muestra una cara, pero no se muestra la otra. Según de qué lado se muestre, es según lo que se va a mostrar. Si nosotros entendemos que sin Jesús en nuestro corazón no podemos reprender ningún solo demonio, porque ningún demonio nos va a hacer caso, si nosotros podemos entender eso, vamos a entender que el exorcismo se puede hacer solamente en el nombre del Señor y en el nombre de aquel a quien conocemos nosotros. Entonces no podemos hacer las cosas en el don donde Dios nos ha llamado. Así que esta mañana quiero llegar hasta aquí porque todavía tengo todavía para comunicarles. Así que el próximo domingo voy a comunicar lo que sigue. Pero si tienen dones, que seguro que los tienen, actúen y hagan conforme al don que Dios les ha dado. Y si no saben qué don les ha dado, doble sus rodillas, rinda su corazón al Señor, rinda todo su ser al Señor y se enterará
con el tiempo de qué dones Dios les ha dado. No es necesario que tenga que saber, porque no vamos a dar detalles de cada uno de los dones, porque hay 5 ministerios en el capítulo 4, verso 11 de Efesios, hay 9 dones en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y hay 7 operaciones en el capítulo 12 de Romanos. Pero es muy probable que haya muchos dones más y que simplemente estas 3 listas no sean una lista exhaustiva de los dones. En la iglesia quizás haya muchos dones más y que nosotros no lo sabemos. Pero es importante entender que sean estos dones y aquello que vos sentís en tu corazón que tenés que hacer porque Dios te está llamando a hacerlo, hacer. Es tan trágico meterse en el lugar donde Dios no nos llamó, como no hacer o no meternos en el lugar que Dios nos llamó. De las dos formas es trágico, porque Dios nos llamó a hacer algo en la vida. Dios nos llamó a hacer algo en la iglesia. Dios nos llamó a hacer algo en esta sociedad. Lo que Dios te llamó a hacer, hacelo. No pierdas tiempo. Pónganse de pie, por favor. Pero ¿cuál es el primer requisito que nos muestra el capítulo 12 de Romanos? ¿Cuál es? Una entrega total una entrega total en el altar de Dios. Porque eso va a ser de nosotros un cambio. Va a ser una transformación en nuestras vidas. ¿Oramos? Maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia muy agradecidos por tu amor y tu misericordia. Señor, yo te ruego en este día, Señor, en esta misma hora que coloques a cada miembro en su lugar, que pongas a cada persona en el lugar que le corresponde. Señor, cada miembro tiene su trabajo, su tarea para hacer, hay un diseño y hay un propósito para cada miembro. Te ruego, bendito Dios, en esta mañana que nos ayudes a colocarnos cada uno en nuestro lugar para no estorbar a los otros, para no envidiar a los otros, para no celar a los otros, sino que cada uno haga su tarea y de esta forma poder crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad. Poder crecer en número, poder crecer en calidad de vida. Necesitamos una iglesia con cantidad, pero también con calidad. Gracias, maravilloso papá, por lo que nos has enseñado este día. Lo que por mis limitaciones no haya podido transmitir, que sea tu Espíritu Santo transmitiendo en esta. Gracias, maravilloso papá. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén. Bien.